Queridos alumnos, un saludo afectuoso, esperando que ustedes se encuentren bien en compañía de todos sus familiares, que este tiempo de recogimiento nos ayude a sobrellevar y estar bien con nosotros mismos y con nuestra familia principalmente. Yo le pido a Dios que espero que nada anómalo nos pase a nosotros. El tema de este día es precisamente lo que corresponde a la ciencia y a la ética, que es un tema que hasta cierto punto hoy en día ha tomado una importancia radical. El análisis de la relación entre ciencia y ética suele centrarse en el uso que se hace de los conocimientos científicos en su aplicación en los diversos ámbitos de la vida. Ejemplos tenemos muchos. Por ejemplo, si un gobierno aprovecha los avances de la química para elaborar armas que exterminen de manera más eficiente al adversario, uno preguntaría, ¿dónde está la ética? Otro ejemplo, si un médico utiliza sus conocimientos para practicar el aborto, uno diría, ¿en dónde está la ética? O si un ingeniero desarrolla un programa de cómputo para promover la pornografía infantil, empezaremos entonces a establecer la discusión para el campo de la ética. Ética y ciencia tienen que ver cuando los conocimientos operan en la realidad y generan consecuencias para el otro. Cuando hablamos del otro, estamos hablando de las personas, el medio ambiente, inclusive el propio científico, el mundo mismo. Desde este punto de vista, pareciera que la ciencia en sí misma es ajena a la dimensión ética mientras no se haga mal uso de ella. Llegamos a una cierta conclusión, que los conocimientos desarrollados y acumulados por la ciencia no son ni buenos ni malos, son absolutamente neutros. En todo caso, hay quienes aprovechan la ciencia para hacer el bien o para hacer el mal. Exactamente, en ese momento la ética tiene que ver entonces con la ciencia. En el campo de la ciencia, el ejemplo clásico es el desarrollo. Un ejemplo que podríamos establecer es la energía nuclear. Nos queda claro el origen de la energía nuclear. Hiroshima, 6 de agosto de 1945, Nagasaki, 9 de agosto de 1945. Hiroshima, 6 de agosto de 1945, el Enola Gay, un avión, surca los cielos de Hiroshima, llevaba la bomba, Little Boy, y en un momento determinado se abren las compuertas del avión, dejan caer la bomba, que es más o menos, tenía la estructura como lo que hoy conocemos como un misil, y lo interesante del asunto es que esta no llegó al suelo, sino que en la parte alta, hacia unos 500 metros, 400 metros, la bomba se detona. Hidrógeno y helio son el origen de la energía nuclear. La cantidad de muertos que hubo fueron incontables. En el centro la temperatura llegó a alcanzar los 3.500, 4.000 grados centígrados. Las personas que en ese momento el efecto de la bomba los arropó, por así decirlo, fue que se desintegraron totalmente. El cuerpo humano hacia los 400, 450 grados empieza a cremarse. 10 veces más fue la temperatura que hacia el centro la bomba atómica generó. Hacia los lados fue menos el calor, pero generó quemaduras de segundo y tercer grado en algunas personas, e incluso la radioactividad, las ondas radioactivas que se generaron, también generaron que hubiese personas con cáncer, desarrollaran
cáncer, es decir, la cuestión genética se vio afectada precisamente por el efecto de hidrógeno y helio. Por lo tanto, la energía nuclear no es buena ni mala por sí. Lo mismo, hablando positivamente, puede servir para brindar energía eléctrica a comunidades marginadas. Es decir, por un lado, el punto negativo, la bomba nuclear; por otro lado, el punto positivo, la generación de energía. Estamos de acuerdo que uno de los primeros contactos que solemos tener con el conocimiento, pues ocurre en la escuela, y por no decir conocimiento científico. Nosotros empezamos a explicar y les decimos que el hombre primitivo, en un momento determinado, trataba de dar explicaciones mágicas a los fenómenos naturales, puesto que no entendían lo que en realidad ocurría. Por ejemplo, cuando una descarga eléctrica, cuando un rayo se observaba en el firmamento y a veces llegaba a impactar un árbol, alguna parte de la naturaleza, no entendía qué sucedía. O que en un momento determinado el mar avanzara, retrocediera, no tenía la explicación para ello. Lógico que en un momento determinado ellos se basaban en explicaciones mágicas en cuestiones de dioses. Eran explicaciones, por supuesto, falsas. Claro. ¿Por qué? Porque no habían encontrado la manera de descubrir la verdad. El hombre entonces empezó a buscar las verdades, y a partir de esas verdades, a partir de la observación, en un momento determinado empezó a manejar lo que hoy conocemos como ciencia. Hace aproximadamente un siglo y medio, una de las corrientes para explicar lo que es la ciencia, el desarrollo humano, el pensamiento humano, exactamente se generó desde lo que era el positivismo. Esta teoría establece, porque se sigue aplicando, consideraba como un conocimiento probado que surge, o sea, un conocimiento es probado cuando surge de la aplicación rigurosa de un método que comienza con una observación objetiva de un fenómeno, a partir del cual se formulan hipótesis y respuestas tentativas, que tras ser experimentadas producen un resultado comprobable y fiable, que permite entonces elaborar predicciones acertadas. En la ciencia no hay opiniones, hay hechos. No hay creencias, sino datos cuantificables y verificables. Este paso en la apariencia natural de la visión mágica a la visión científica no solamente respondía al espíritu aventurero y explorador del ser humano. Es decir, el ser humano en su evolución natural busca, genera ese intento de conocer la verdad. Entonces, la ciencia como hoy la conocemos tiene su origen en esta visión de que el mundo está compuesto por un conjunto de cosas, de objetos independientes unos de otros que podemos conocer, desentrañar, inclusive hacerlos nuestros, utilizarlos y llegar a dominarlos. No es gratuito que una de las principales características de la ciencia sea su pretendido afán de objetividad, porque lo que busca justamente es conocer los objetos tal cual son. La objetividad busca justamente conocer los objetos tal cual son. Encontramos entonces que en la razón de ser de la ciencia hay una postura ética que consiste en considerar al mundo como un conjunto de objetos en sí mismo que podemos conocer objetivamente y dominar. ¿Por qué? No son sino cosas que están ahí para que las descubramos, las desentrañemos. Estamos entonces ya en el terreno de la ética. La ciencia no solo responde al interés de conocer el mundo, sino que es un interés que el mundo sirve para algo. En este sentido, la ciencia representa en sí misma su propia naturaleza.
Es decir, es una apuesta ética, es una apuesta que nace del ser humano, para mejorar sus condiciones de vida. Lo que queremos enfatizar entonces, lo que quiero enfatizar es que la ciencia parte de una manera específica de relación con el mundo y que esa relación implica una postura ética, la pretensión del dominio del hombre sobre la naturaleza y de nuestra naturaleza también. En este sentido, te pregunto, ¿te conoces? En algún momento determinado hablamos del gran milagro de la vida. El hombre, el gran milagro de la vida, la forma como nacimos. Y se supone que a partir de lo que hemos estudiado en las escuelas y a partir de los medios que tenemos hoy en día, nosotros nos conocemos físicamente, fisiológicamente. Aunque conocemos más de nuestro exterior. En este caso, frente a la cámara, pues yo observo mi cara, mis ojos, mis arrugas, y pues también ahí le paro, ¿verdad? Pero hacia el interior es un poco difícil conocer nuestro organismo en el interior. Nuestros órganos están ahí, sabemos que están ahí. ¿Cómo funcionan? ¿Quién sabe? Pero están ahí. Por lo tanto, la pregunta obligada es, ¿nos conocemos? ¿Tenemos el conocimiento de nuestra fisiología? ¿Sabemos cómo elaboramos nuestro pensamiento? ¿Tenemos una forma de relacionar las causas y las consecuencias de nuestro actuar? Recordemos que ciencia es igual a conocimiento, que nos lleva a conocernos y a profundizar el conocimiento propio y del mundo. Y esto nos lleva precisamente a generar que todo aquello que hemos descubierto va a mejorar nuestros contextos. Es decir, el hombre en un momento determinado ha generado cosas maravillosas, ha descubierto cosas maravillosas. Este estarnos comunicando por esta vía es uno de los elementos, uno de los descubrimientos más maravillosos que podemos tener hoy en día. Por lo tanto, hablar de ciencia y ética nos lleva precisamente a que desarrollemos a través del conocimiento, a través de tener un método, en este caso el método de aplicación del método científico, la posibilidad de lograr el conocimiento. Muchos de ustedes han generado conocimientos muy interesantes, pero a veces se nos ha quedado solamente en la parte de la memoria. Quizá también muchos de nosotros, los maestros, lo único que hasta este momento hemos calificado ha sido la memoria, no la aplicación del conocimiento. Allí es donde la ciencia y ética se relacionan. Cuando hablamos de ciencia y ética, hablamos de que aquellos conocimientos que poseemos, aquellos conocimientos que en un momento determinado dominamos, el aplicarlos para la vida, el aplicarlos para nuestra relación con los demás. No tiene caso ser un gran recipiente de datos, de información, de contenidos, si estos no los aplicamos para la vida diaria. Ahí vendría exactamente la parte de la aplicación de la ciencia y ética. Yo les agradezco mucho este momento que tenemos y suban sus actividades y estén listos para el momento en que podamos estar en línea. Un saludo a todos. Gracias.